Hola, buenas tardes. Me llamo Joseph Omire. Soy el director ejecutivo de un centro de estudios aquí en Washington. Y bueno, es un gran honor y placer acompañarlos esta tarde para este foro chat tan importante. Antes que empiezo, déjame agradecer a todo el equipo de 20 Venezuela, de 20 asociaciones ciudadanas y particularmente a Kathy Ramos, que me invitó al foro chat y también que ha hecho un gran labor y trabajo para organizar esta charla. Mi profundo agradecimiento a todo el equipo como dije, es un gusto para mí estar con ustedes. También quiero aprovechar para también agradecer y reconocer a María Corina Machado. Es una gran aliada, amiga, y también para los que estamos aquí en Estados Unidos estudiando el tema de Venezuela, es una importante referente a todo lo que está pasando. Creo que María Corina ha sido entre los líderes del país más claros sobre el problema y la amenaza que se enfrente dentro de Venezuela, pero que ahora que todo América Latina y yo diría hasta todas las Américas nos estamos enfrentando. Con eso, déjame empezar un poco, pero antes que empiezo en el tema, déjame darles un poco de, como se dice en inglés, background sobre mi centro. Yo dirijo un centro de estudios que se llama el Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura. En inglés es Center for a Secure Free Society. Somos un centro académico aquí en la ciudad de Washington que nos dedicamos a estudiar temas de seguridad global, pero con un especial enfoque en América Latina y con un especial énfasis en algo que se llama amenazas transregionales. ¿Qué es eso? ¿Qué son amenazas transregionales? Son amenazas hoy en día en la época de globalización que están conectados desde una parte del mundo como Asia, África o Medio Oriente hasta con otra parte del mundo, América Latina, en la combinación de redes. Y bueno, esto es algo que en mi centro lo estudiamos diario, estamos analizando, investigando y reportando sobre lo que conocemos. A veces esos reportes son publicados y los sacamos en nuestra página web. Pero a veces también lo mantenemos para compartir de forma reservada con personas que toman decisiones aquí en Estados Unidos y tal vez en otros países también. Un punto más sobre el centro. Uh, Nosotros también hemos dedicado mucho tiempo a estudiar el tema de Venezuela. Yo personalmente lo voy estudiando desde 2008-2009. El centro nació en 2012 y desde el inicio del centro yo decidí poner a Venezuela como los temas principales que vamos a concentrar. Y la razón era muy sencilla. Y hasta justo hace poco alguien me preguntó por qué el centro se dedica tanto tiempo a la crisis de Venezuela. Y yo dije, pero bueno, no es algo que, digamos, nosotros hemos elegido por nuestro interés nomás. Es donde, como se dice en la guerra, tu enemigo tiene su voto. Y en este caso, el enemigo decidió escoger Venezuela. Y bueno, creo que ustedes lo tienen más claro que nunca. Y cuando digo enemigo, no solo refiero obviamente al régimen de Maduro, que claramente es un enemigo de Estados Unidos y enemigo principalmente un enemigo del pueblo venezolano, pero me refiero a los enemigos en el escenario internacional global de los actores globales que están en este momento actuando en contra de los intereses de Estados Unidos y el Occidente a nivel mundial, específicamente Rusia, China, Irán. Entonces, en ese aspecto, como ellos decidieron de cierta forma capturar Venezuela, por lo tanto, aquí en el centro empezamos a estudiarlo con mucha profundidad. Bueno, en términos de la materia, de claves para entender la crisis no convencional en Venezuela, yo voy a tocar 5 claves el día de hoy en diferentes notas de voz y también me voy a basar un poco en lo que dijo Carlos Blanco. Tuvo el chance de escuchar un poco la presentación de Carlos Blanco creo que no me acuerdo, sí creo que fue 2 o 3 semanas atrás en otro foro chat y me acuerdo que él habló de las narrativas como una herramienta del conflicto en Venezuela, de la cuarta generación de guerra y de la guerra asimétrica.
Entonces, voy a empezar un poco dando una pista sobre qué es la guerra asimétrica, solo en el aspecto de esta crisis no convencional. Pero eso lo haré en el segundo audio. Y bueno, como estaba diciendo, voy a empezar hablando sobre la guerra asimétrica y de qué consiste. No para repetir lo que dijo Carlos Blanco, pero para darles un poco de contexto de la diferencia entre lo que él mencionó de cuarta generación de guerra y cuál es la diferencia de cuarta generación de guerra con las últimas tres generaciones que se fue estudiando desde prácticamente desde 1648, cuando nació el concepto moderno del Estado soberano en el Tratado de la Paz de Westfalia, ¿no? Cuando se nace el Estado soberano, se empieza a estudiar lo que es un ejército, lo que es un Estado y bueno. Y la gran diferencia entre las últimas generaciones, que duraron siglos, a la cuarta generación de guerra, que especialmente aquí en Estados Unidos por lo menos empezó a estudiar seriamente desde la guerra de Vietnam, es en algo que se llama el centro de gravedad. El centro de gravedad es el epicentro de un conflicto que te demuestra el fuerza, de dónde proviene la fuerza de tu adversario. O sea, de dónde tu adversario tiene su fuerza para seguir luchando, para tener esa voluntad de ganar. Entonces, en este aspecto, a nivel de doctrina, a nivel académica, en una cuarta generación de guerra o una guerra simétrica, el centro de gravedad ya no es la fuerza militar, que tradicionalmente siempre lo fue en las últimas tres generaciones. En cambio, el centro de gravedad se transfiere fuera de la fuerza militar, o sea, el monopolio de la fuerza sale de la fuerza militar, y el centro de gravedad ahora ya no es esa fuerza, sino es la opinión pública. La opinión pública entra a ser el aspecto y dimensión más importante en los conflictos y guerras asimétricas hoy en día, especialmente en el siglo XXI, cuando se surge la revolución informática. Entonces, eso es el principal punto de lo que es la guerra asimétrica, porque se lo pelea en varios campos y varios dominios, con métodos directos y indirectos, con grupos estatales y no estatales, y es una, digamos, mezcla de diferentes herramientas para hacer este tipo de conflictos. Un punto más en tema de guerra asimétrica, se lo pelea principalmente en tres diferentes dimensiones, ¿no? Y eso también lo diferencia con la guerra convencional. Lo primero es a nivel físico, y eso obviamente es un poco parecido a lo de convencional, porque todas las guerras hay un aspecto físico que se pelea. Sin embargo, obviamente ahora ya no estamos hablando solamente de fuerzas militares, estamos hablando de actores no estatales, estamos hablando de civiles, sociedad civil, bueno, todo el aspecto de la sociedad. Entonces, eso cambia en el aspecto físico, pero el aspecto físico es un conflicto, es una guerra sobre dominio de ese espacio, para poder controlar más y más territorio, pero a nivel de toda sociedad. Entonces, el segundo espacio y dimensión donde se pelea un conflicto no convencional es en el espacio mental, en la dimensión mental. Y esto es mucho más psicológico. Por lo tanto, la guerra psicológica, las operaciones informáticas, la contrainteligencia, todo juega un rol muy importante en estos conflictos, porque estás de cierta forma desgastando a tu enemigo no solamente a nivel físico, pero a nivel mental, donde estás quitándole los ánimos de luchar, le estás imponiendo tu propia voluntad y prácticamente le estás haciendo, el objetivo sería, le quieres hacer tener una realización de que no se puede ganar el conflicto. Y obviamente los conflictos mayormente se ganan cuando un lado reconoce su derrota.
Entonces el aspecto mental es muy importante y como dije antes, y bueno, como es en toda guerra asimétrica, no, eso no requiere solamente los militares, eso hay muchos espacios para trabajar ese aspecto informático y lo vamos a tocar un poco después en esta charla. Pero lo último, la última dimensión, espacio donde se lucha en estos conflictos no convencionales es la más importante. O sea, el físico y el mental es importante en el aspecto, pero tenía dimensiones de eso en las guerras convencionales del pasado. Pero la diferencia, la gran diferencia con el conflicto asimétrico viene en el espacio de la última dimensión, que es el dimensión moral. No hay una guerra no convencional, no hay un conflicto asimétrico que se puede ganar si no ganas el aspecto moral, la dimensión moral. ¿Y a qué me refiero? Es el aspecto de la legitimidad política. Tienes que agarrar esa legitimidad política, tienes que defenderlo y tienes que deslegitimizar a tu adversario. Y para hacerlo, tienes que entender de dónde derive tu legitimidad. ¿De dónde viene esa legitimidad? Bueno, yo no, para no dar un clase completo sobre guerra asimétrica, por lo tanto es algo que sí doy clases de este tema, pero bueno, quería repasar eso para empezar, porque me pareció importante en el aspecto que vamos a charlar hoy. Um, y esto me va a mi siguiente nota de voz, donde voy a enfocar en el rol del Medio Oriente. Porque si hay un lugar del mundo donde los conflictos asimétricos han ido avanzando y hasta han podido de cierta forma ganar a Estados Unidos, es en el Medio Oriente. Entonces yo creo que es importante estudiar y entender el rol del Medio Oriente en el caso de Venezuela. Y bueno, voy a hacer en el próximo nota de voz. Este es el tercer audio. Y bueno, como estaba diciendo, voy a tocar el tema del rol del Medio Oriente en el conflicto en Venezuela. Y bueno, esto es algo que he ido desarrollando, estudiando por muchos años. Y específicamente en el año 2019 fui a dar esta presentación en varios países en América Latina, aquí mismo en Estados Unidos, en algunos países en Europa. Y bueno, es algo que empecé a presentar en diferentes foros, porque me parece que es uno de los aspectos menos conocidos y menos entendidos en el caso de Venezuela. Y bueno, en estas presentaciones yo mayormente empezaba en dar esta historia que les voy a contar, que es una historia muy conocida para todos ustedes que están en Venezuela. La historia empieza con un teniente coronel que tiene o tenía aspiraciones políticas muy fuertes, que quiso agarrar el poder a la fuerza, pero fracasó en un fracaso de golpe de Estado, pero fue elegido democráticamente presidente años después. Inmediatamente, cuando es presidente, él empieza a cambiar las reglas dentro de su país y utilizar sus recursos naturales, particularmente el petróleo, como una herramienta de financiamiento para lanzar una revolución en su país primero, después en su región, y todo el tiempo acusando a sus adversarios como enemigos imperialistas que están tratando de quitarle sus recursos naturales. Este teniente coronel vuelto presidente muere después de 14 años en el poder, pero deja un legado grande de crisis, de conflicto y de corrupción. Entonces doy esa historia, y especialmente en América Latina, bueno, y ni siquiera tengo que decir, digo teniente coronel y ya todo el mundo está, yo sabemos que estás hablando, gracias por decirnos cuento, la historia de Hugo Chávez, más bien nos estamos tratando de olvidar eso, pero bueno, entonces todos piensan que estoy hablando de Hugo Chávez, pero no, esta es la historia a la letra del teniente coronel y después presidente Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser era presidente de Egipto por 14 años, como dije, y es también conocido como el líder de la revolución pan-árabe en el Medio Oriente. Una revolución que no solo quiso, pero logró
en unificar Egipto con Siria en este concepto panárabe, con esta identidad sociocultural, para construir un nuevo país que se llamaba por su momento el República Unida Árabe, que existió por creo que como unos 10 años, más o menos, tal vez un poco más, sí, aquí desde el año 1958 a 1971. Entonces, él logró este meta de unir el mundo árabe por un periodo, por un tiempo. Más que todo, también el Nasser es una persona en el Medio Oriente conocido como uno de los maestros de la guerra asimétrica, en la forma que lo desarrolló. O sea, él ha podido conquistar territorio sin usar ninguna fuerza militar, sin usar ni un tiro, ni un bala, ni un arma, pero lo hizo dominando todos los aspectos de guerra asimétrica que acabo de mencionar en la última nota de voz. Entonces yo creo que es importante entender y por qué tienen tan parecido estas dos historias de Nasser y de Chávez. Es más, o sea, tengo aquí un dicho de Hugo Chávez que dijo en una entrevista en creo que una de sus visitas a Siria, y dice, y estas son las palabras de Hugo Chávez, creo que fue en 2006 si no me equivoco, y estas son sus palabras de él, donde dice, alguien me habló un día de su pesimismo del futuro del nacionalismo árabe. Y yo, o sea, Hugo Chávez, respondí que yo soy optimista porque las ideas de Nasser siguen vivos. Nasser es una de las figuras más grandes de la historia árabe y por decir yo, desde muy joven, soy un nasserista. O sea, Hugo Chávez se consideró parte, identificó con Nasser. Hay otro video que no voy a dar por el momento, pero que habla un poco de esto, donde en la misma entrevista donde Hugo Chávez mismo dice que siente que tiene sangre árabe. Ahora, bueno, sabemos que Chávez decía muchas cosas, pero entender ese aspecto, esa conexión es muy importante. Más bien lo voy a hacer en el siguiente audio. Voy a desarrollar un poco más esa conexión entre el movimiento panárabe, nacionalismo, con lo que es la revolución bolivariana. Cuarto audio. Y bueno, dar continuación con lo que estaba diciendo sobre el rol del Medio Oriente. Y bueno, les expliqué un poco lo de Nasser y qué rol tenía Nasser en este tipo de guerra asimétrica moderna. Y bueno, déjame ahora tocar el punto de cuál es la conexión. ¿Por qué son tan parecidos la historia de Nasser con la historia de Chávez? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Hay un aspecto histórico, político, y hay un aspecto migratorio que nos conecta a Venezuela con Siria en particularmente, para que entendamos este conexión. Para empezar, en el aspecto de historia de político, Gran Colombia, de lo que todos ustedes conocen la historia en Venezuela con Simón Bolívar y todo lo que es la revolución bolivariana, tiene aspectos muy distintos a lo que era la revolución cubana o lo que era la revolución, no qué sé yo, la revolución de otros momentos en América Latina, que trataron de capturar también el poder para promover el socialismo, el comunismo a nivel de su país y a nivel regional. El aspecto más diferente es el nivel estratégico, porque la revolución cubana, por decir, era una revolución que se basaba en estrategias y tácticas de guerrilla, ¿no? De cómo usar estos guerrilleros y emboscar a las Fuerzas Armadas para poder capturarlos y después tomar más control territorial. Más bien lo lograron hacer en la isla, en Cuba, y trataron de después exportar eso a varios países de América Latina. Nunca han podido tener tanto éxito en capturarlo como lo hicieron en el caso de Cuba, pero sí dieron su lucha, yo creo que más famosa en Venezuela también, con los grupos de como la Fuerza la Liberación Nacional, como otros grupos que empezaron a formar bajo los partidos comunistas en Venezuela en ese momento. También trataron de hacerlo obviamente en Bolivia con Che Guevara, pero eso tampoco ha funcionado. La gran diferencia es el aspecto de esta nueva estrategia de conexión con el Medio Oriente,
de Gran Colombia tiene antecedentes que se puede estudiar. O sea, Gran Colombia era más o menos algo que se empezó a estudiar durante la época de Simón Bolívar en el siglo XVII. Pero si más atrás, a siglo XVI, es donde nace el Imperio Otomano en el Medio Oriente, y el Imperio Otomano usa algo que se llama Siria natural. Y después ese de Siria natural, que es el territorio de prácticamente el occidente del Medio Oriente, desde Egipto hasta Siria, y lanza un proyecto geopolítico que se llama Gran Siria. Muy parecido a lo de Gran Colombia, pero antes de Gran Colombia, antes de Simón Bolívar. Y hablan de esto de Gran Siria, pero usan otra estrategia. En el caso de Medio Oriente no fue con guerrilla, más bien fue con insurgencia. Y esto es algo que Nasser entendía muy bien. Es más, creo que tengo entendido que cuando Che Guevara le visitó a Nasser, y bueno, todos sabemos que Che Guevara era un poco soberbio en sus aspectos, de que pensaba que dominaba este tema de guerra simétrica y todo. Le dice, bueno, tenemos tropas, tenemos milicias, tenemos todo formado, guerrilleros, estamos listos en África, en Latinoamérica. Y Nasser le dice, bueno, sí, claro, en África va a ser muy efectivo un persona blanco, que hoy Che Guevara de Argentina, va a poder liderar unas tropas negras. Pero a pesar de eso dice, ¿para qué necesitas tantas tropas si la pelea no es así? Porque Nasser sabía lo de guerra simétrica. Y de cierta forma él entiende de que no hay que usar estrategias de guerrilla, hay que estudiar estrategias de insurgencia. No tienes que atacar a los militares, los tienes que infiltrar. O sea, no los buscas llevar a los militares a la selva, al bosque, y los atacas en tácticas guerrillas. Busca cómo infiltrar a las Fuerzas Armadas y después capturas la Fuerza Armada de adentro y lo usas a tu favor. Eso fue lo que pasó desde el Imperio Otomano. Es también lo que hizo Nasser con el movimiento panárabe y lo que él estaba dando instrucción. Esto lleva a Venezuela, el cambio muy dinámico de lo que pasa en Venezuela a diferencia de lo que pasó en Cuba. Y por qué los comunistas con apoyo de Cuba no han podido tener mucho éxito en los años 60, 70, hasta que después cambian de estrategia. El otro aspecto es en los símbolos, y hay símbolos en esto de Gran Siria, en este movimiento panárabe, que son muy importantes en la comunidad druso, más que todo. Uno que se llama Sultan Pasha al-Atrash, y Sultan Pasha al-Atrash tiene un símbolo parecido a Simón Bolívar, como tiene en Venezuela, como el libertador, y él es alguien que hasta el día de hoy es reconocido por Bashar al-Assad, que es el dictador de Siria, y alguien que utilizan su símbolo para construir esa identidad más allá de la frontera, o sea, diciendo que todos somos árabes, todos fuimos liberados por al-Atrash y todos tenemos que seguir esta unificación, este proyecto que nos vivió, muy parecido a lo que hizo Hugo Chávez con Simón Bolívar, manipulando la figura para tratar de sacar a provecho una revolución socialista. Ojo, el movimiento panárabe socialista era socialista. Eso se construyó con el partido Baas Árabe Socialista, que tenía sus capítulos en Irak y en Siria. Y es más, una de las figuras más importantes de ese momento, de ese partido Baas socialista, es Shibli al-Aissami, por lo tanto es el tío abuelo de Tarek al-Aissami. Él llegó a ser el secretario general adjunta del Comando Nacional del Partido Baas Árabe Socialista en Irak en el año 1968, al lado del mano de Saddam Hussein. Bueno, eso es el aspecto histórico político. En el próximo audio voy a tocar el aspecto migratorio. Esto es el quinto audio. Y bueno, hablamos de la historia política de Medio Oriente, del movimiento panárabe socialista de Nasser, el partido Baas y las conexiones con Venezuela, por lo menos en el aspecto, digamos, de la similitud entre su estrategia, su simbolismo y su visión de Gran Siria, de al-Atrash y de insurgencia, y llevando eso a Venezuela. Ahora hablamos de la conexión más directa, que es la migratoria. Ahora yo creo que algunos se van a sorprender cuando yo les digo que hay actualmente más venezolanos en Siria que hay en Brasil. O sea, la comunidad venezolana en Azoway de Siria es más grande de la comunidad venezolana en Brasil. ¿Y por qué?
porque hay una conexión migratoria que se fue desarrollando por ya casi 150 años. Esta ola migratoria tiene tres etapas. La primera etapa es en el año 1880, en el siglo XIX, cuando empezó a caer el Imperio Otomano, se empezó a debilitar y por lo tanto había mucha agresión y conflicto y se huyeron. Se estaban empezando a perseguir mucho a los maronitas cristianos y ellos tuvieron que huir como refugiados del país y muchos huyeron a América Latina, llegando principalmente a Argentina, Colombia y Venezuela. El segundo periodo de migración masiva desde Medio Oriente a América Latina va con el genocidio de Armenia, Armenia siendo el país de Armenia, donde el genocidio era por los turcos, por el Imperio Otomano, que, la palabra genocidio viene de ese conflicto, porque trataron de borrar a los armenios del mapa y por lo tanto se tuvieron que huir un gran tiempo, eso es empezando en el año 1910 hasta más o menos 1913. Ese conflicto, por eso hay tantos armenios que han llegado a América Latina, a los mismos países, también muchos a Venezuela. Y el último es en este periodo que estaba hablando en la última nota de voz, que es el crecimiento del movimiento panárabe y los dictadores del partido Baas, empezando con Haifa al-Assad, que es el padre del actual dictador de Siria, es el padre de Bashar al-Assad. Cuando Haifa al-Assad empieza la guerra civil en Siria, después la guerra civil se transfiere en otras partes del Medio Oriente y obviamente en los años 70 inicia la guerra civil en Líbano. Ese periodo de los 60, 70 hay una grande ola de migración por los conflictos en el Medio Oriente y mayormente se fueron a América Latina, llegando a muchos otros más países de lo que era antes, a Brasil, a Panamá, hasta México, pero también a Venezuela. Entonces, en este periodo, más o menos, digamos, unos 70 años de olas de migratorias masivas, mayormente refugiados que se empezaron a llegar al Nuevo Mundo, a América Latina, se construyó algo que es desafortunadamente común con rutas de refugiados y se llama rutas clandestinas. En inglés se llama rat lines, que son los refugiados, obviamente son uno de los personas y poblaciones más vulnerables del mundo. No es algo que tengo que decirle a ustedes en Venezuela. Imagino que tienen familiares y conocidos que se han tenido que huir y escapar la situación en Venezuela, pero porque los malos son quien son, ellos aprovechan y manipulan estas rutas de refugiados para insertar sus propios actores clandestinos. Por eso se llaman rutas clandestinas. Entonces, en este aspecto hubo una ruta clandestina formada desde Siria hasta Venezuela en esa época del año 1880 a 1970, casi 90 años prácticamente, casi 100 años de formación de esta ruta. Es ahí donde entra figuras que son descendientes de Tarek al-Aissami, de otros, de Tarek William Saab y otras personas que han crecido en la Revolución Bolivariana. Y hay uno en particular que me parece importante mencionar, que es conocido en Venezuela como Simón el Árabe, o otro conocido como Nehemet Chagin Simón, que era un refugiado sirio que llegó a Venezuela durante los años 60 y tuvo un rol muy importante en la fuga de la cárcel de San Carlos del Partido Comunista en años 1967. Y lo interesante de esto es la forma que les fugó, era construyendo un túnel debajo de la cárcel que les escapaba a estos líderes comunistas, y más que todo no es la fuga nomás que les hizo escapar, pero la formación que le dio después, porque esa formación que existió en los años 60, las finales de los años 60 a los principios de los años 70, es la formación de la revolución bolivariana. O sea, ojo con lo que estoy diciendo. No hay una revolución bolivariana exitosa si no hay esta ruta clandestina desde Siria, si no vinieron estos actores clandestinos desde Siria para darle esa instrucción. Ese consejo que Nasser dio a Che Guevara, lo actualizaron en Venezuela, no solamente con un consejo, pero con realmente una operación. Y le cambian toda la trayectoria de lo que es la revolución bolivariana, porque dicen abandonan la estrategia fracasada de guerrilla y empiezan a adoptar la estrategia
exitosa del Medio Oriente de insurgencia, y ahí es donde nace la Revolución Bolivariana. Esto es una historia mucho más larga que lo doy en otras charlas y lo di en estas presentaciones, pero por el tema del foro chat y el tiempo, voy a frenar ahí porque quiero tocar algunos puntos más antes que cierro mi presentación. Okay, este es el sexto audio, audio número 6. Y bueno, yo creo que tocamos todo lo de que es el Medio Oriente, el rol. Es muy importante esto para entender en este crisis, porque la estrategia de guerra simétrica es muchas veces no duplicada, pero también es mejorado de una región a otra región. Y yo creo que los regímenes que manejan este conocimiento se aprenden uno del otro. Se dice que la historia no se repite, pero sí hay similitud. Entonces, en este aspecto yo creo que es importante entender. Esto me lleva al punto de las redes transregionales, y hay dos conceptos que voy a tocar muy breve por el tema de tiempo, pero quiero que son importantes entender para entender lo que está pasando en Venezuela. Lo primero es la convergencia, y bueno, con toda la historia que conté, yo creo que ahora aprecian más, me imagino, este aspecto de redes transregionales, porque es muy importante en cómo se está desarrollando los conflictos de hoy en día. En el caso de Venezuela, yo lo he llamado una publicación que hice con un colega del centro, donde hablamos de la convergencia como principal aspecto de lo que están las redes hoy en día en Venezuela. La convergencia es el concepto que dice que hay una conexión, una unión entre las redes criminales con las redes de terrorismo. Ahora, eso puede sonar muy obvio hoy en día en Venezuela, pero en la historia y en el mundo académico esto fue un poco controversial en su momento, porque mucha gente pensaba que terroristas tienen propósitos muy distintos a los criminales. Los criminales quieren prácticamente solo ganar fuerza y dinero, y los terroristas quieren cambio político, y tienen una causa, en el caso del terrorismo islámico, en la causa religiosa. Entonces, ¿cómo eso se va a combinar? O sea, sería muy, pues se puede más bien perjudicarse uno al otro. Sin embargo, la unión dentro la teoría de convergencia no es a nivel de estratégico o a nivel de tienen los mismos objetivos. Los motivos son los mismos y son diferentes. Uno, como dijo Moïse Naim, creo, uno es motivado por dinero, los criminales, y otro está motivado por Dios, los terroristas islámicos. Entonces no hay una unión a nivel estratégico de propósito. Sin embargo, sí hay una unión a nivel logístico, y eso es lo que creo que la convergencia nos enseña. La logística es importante. Me refiero particularmente a los facilitadores, los financistas, los fixers, y hoy en día estas industrias que se han construido bajo la convergencia de amenazas es tan grande que está ocupando poder en varios países en el mundo. En el caso de Venezuela, en nuestra publicación lo hemos llamado Venezuela como el epicentro de la convergencia global en el hemisferio occidental de estas amenazas transregionales. Y yo creo que eso es parte de lo que el régimen entiende de cómo ellos pueden utilizar estos actores no estatales y combinar las redes para poder avanzar con su conquista territorial. Hoy en día las redes ilícitas son como los nuevos ejércitos para capturar territorio. Como dije, en ese aspecto de la guerra simétrica, el aspecto físico, la dimensión física, es hoy ocupado por redes ilícitas y no por ejércitos. Entonces, en ese aspecto yo creo que la convergencia es muy importante entender. Tenemos una publicación sobre este tema en nuestra página web. Se lo puede hacer llegar por vía de Kathy, y a lo mejor si quieren leerlo. La otro aspecto, y déjame ver con el tiempo cómo estoy. Voy a muy rápido tocar lo que es las redes tienen un doble propósito. No solamente se maneja por esta convergencia para manejar las redes ilícitas, pero también tienen el propósito de formar narrativas. Y creo que escuchaste a Carlos Blanco hablar de la importancia de narrativa en estos conflictos. Bueno, no hay solo la narrativa que se maneja de tu parte. Digamos, la oposición tiene una narrativa en contra del régimen, el régimen tiene una narrativa en la oposición. Y bueno, eso se ve en las diferentes comunicaciones de cada bando.
Sin embargo, lo más importante en este conflicto asimétrico es lo que se llama la contranarrativa. O sea, la contranarrativa es, si tú eres, digamos, el régimen de Maduro, tú tienes tu narrativa que lo sacas mediante Telesur o mediante tus comunicados, o puede ser hoy en día con Globovisión. Y, bueno, tú tienes tu forma de manejar tu narrativa, ¿no? En lo que quieres decir y prácticamente manipular a la opinión pública. La contranarrativa es lo que quieres infiltrar dentro la posición y dentro tus adversarios, pues en el campo internacional también, y quieres controlar cómo ellos se refieren a ti. O sea, si eres el régimen de Maduro, quieres controlar cómo Estados Unidos, como Colombia, como la posición venezolana habla sobre vos. O sea, y eso es un trabajo de contrainteligencia, es un trabajo de operaciones informáticas, operaciones psicológicas, y bueno, lo han hecho creo que muy bien en el caso de Venezuela. Voy a dar un ejemplo a eso, pero lo voy a dar en el próximo audio. So, la contranarrativa es muy importante. Esto es el séptimo audio número 7, y voy a ser muy breve con esto porque se me está acabando el tiempo, y quería tocar eso de contranarrativa, darte un ejemplo. Otra vez, la contranarrativa no es el narrativa que tú das abiertamente contra tu adversario. Usamos el caso de Venezuela. No es la narrativa del régimen de Maduro en contra la posición venezolana o en contra de la comunidad internacional. La contranarrativa sería cómo el régimen de Maduro infiltra y inserta su información y narrativas falsas para que entren dentro la posición, la comunidad internacional, para que ellos le hablan sobre Maduro en la forma que él quiere. O sea, ellos le atacan de forma retórica en la forma que Maduro prefiere. Eso es la contranarrativa. Déjame darte un ejemplo muy perfecto. Nosotros estudiamos, había una narrativa que yo creo que todos en Venezuela lo entienden bien, en el año 2019, de un potencial intervención por parte de Estados Unidos a Venezuela. Yo creo que entiendo perfectamente la desesperación, no sé si voy a decir desesperación, pero la necesidad de los venezolanos de tener buscar una solución y buscar una solución rápida a una crisis humanitaria sin precedente. En ese aspecto, yo empecé a escuchar mucho más este llamado de intervención militar hacia Venezuela, de que en algún momento los ejércitos de Estados Unidos o de Colombia o de quien sea podía hacer una intervención en Venezuela. Bueno, has escuchado a Maduro siempre acusar a Estados Unidos y a Colombia de ser esto, y también a otros países, pero en realidad nunca hubo ninguna operación así en planificado ni en mente. Sin embargo, nosotros empezamos a estudiar de dónde provenía esta información, porque estaba creciendo muy rápido en las redes. Entonces hicimos un estudio de los diferentes medios de comunicación a nivel global, a nivel internacional, que estaban saliendo en varios idiomas, en inglés, en portugués, en español, en francés, sobre el tema de intervención militar en Venezuela. Y estudiamos las redes sociales. Y lo que nos dimos cuenta es que la mayoría del volumen de las transacciones digitales, o sea, las impresiones digitales sobre esta narrativa venían de pocas cuentas. O sea, había pocas cuentas en las redes sociales que estaban haciendo varios ecos mediáticos usando diferentes herramientas en redes sociales, y que creo que era 60%, si no me equivoco, 60% de esas cuentas provenían de Rusia y Cuba. Y eso era muy interesante. ¿Por qué Rusia y Cuba estaban amplificando esa narrativa? Porque yo pienso que Maduro sabía bien que esto era la perfecta narrativa para poder deslegitimizar a Estados Unidos, deslegitimizar la posición venezolana y deslegitimizar a sus adversarios. O sea, él sabía que si pone esta narrativa muy fuerte dentro de Venezuela, va a levantar las expectativas de la población, del pueblo venezolano, que en algún momento puede haber un tipo de intervención, sabiendo bien que si eso no pasa,
entonces Estados Unidos puede, o Colombia, quien sea la comunidad internacional, va a ser visto como no llenaron esa expectativa, que fallaron en frente al pueblo venezolano. Pero digamos, sí lo habíamos hecho, que obviamente saben que no pasó, pero sí hubiera pasado. Él también sabía que eso hubiera sido un error estratégico, como estamos aprendiendo de guerra asimétrica, y voy a aprovechar ese momento para poder deslegitimizar a estos actores internacionales como nunca lo ha hecho, con mejor legitimidad y mejor fuerza. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de cómo se insertan las contranarrativas. En este caso fue hecho por redes digitales, por mecanismos cibernéticas, y yo creo que hoy en día eso es una herramienta muy potente en esta lucha asimétrico, en este conflicto no convencional en Venezuela. Esto es el octavo audio, el audio 8, y por lo tanto el último audio en mi presentación. Bueno, en modo de conclusión, déjame repasar lo que dije al principio, los 5 claves para entender la crisis no convencional en Venezuela. La primera es entender lo que es la guerra asimétrica. Lo hemos tocado, la diferencia entre guerras convencionales y guerras simétricas, el traspaso del centro de gravedad en fuerza militar a lo que es opinión pública, y pelear esto dentro de las dimensiones de físico, mental y moral. El segundo clave importante es entender el rol de Medio Oriente. Lo hemos tocado usando la similitud con el movimiento panárabe en Medio Oriente, liderado por Gamal Abdel Nasser, la similitud con la estrategia de insurgencia de lo que fue Gran Siria en su momento, y todo lo que es en aspectos de entender el rol de Medio Oriente en lo que es la crisis no convencional en Venezuela. El tercero es entender las rutas migratorias entre Medio Oriente y Venezuela, específicamente entre Siria y Venezuela, y la historia de estas rutas migratorias, el abuso de estos actores clandestinos a las rutas migratorias y cómo se están aprovechando para desarrollar sus redes. El cuarto es entender la convergencia, y específicamente la convergencia de las redes transregionales, y cómo el crimen organizado transnacional hoy en día es utilizado como una herramienta para regímenes en sus estrategias de guerra, para conquistar más terreno y territorio. Entonces la convergencia es un clave para entender la crisis en Venezuela. Y el quinto, el último, es la contranarrativa, o sea, cómo el régimen de Maduro inserta, infiltra su propia narrativa para que la posición venezolana, la comunidad internacional, Estados Unidos, los otros países de América Latina, hablan y le atacan a Maduro retóricamente en la forma que él quiere, porque eso es la clave para ganar este tipo de conflicto, y pienso que el régimen está muy activo en ese aspecto. Y por lo tanto yo creo que terminar con el hecho de que estos son 5 de los claves. Aquí me imagino que hay otros claves que se pueden mencionar, pero 5 claves bajo los estudios que hemos hecho en mi centro sobre la crisis no convencional en Venezuela. Y yo creo que la decisión que tienen los venezolanos es muy claro, o sea, no es necesariamente falsa decisión de que hay una solución de corto plazo, o tenemos que quedar en este ciclo vicioso del régimen. Eso no es la realidad, eso no es la verdad de lo que se enfrenta el pueblo venezolano en este conflicto. La decisión que tienen que tomar no es corto plazo contra ciclo vicioso, es ciclo vicioso contra una estrategia que los va a llevar a la solución, usando la estrategia a largo plazo regional. Y no digo largo plazo a nivel de, como piensan, digamos, en China, de 50 años. Largo plazo en el nivel de 3 a 5 años. Si piensan así, si se condicionan su mente para pensar así, y después toman las medidas de una estrategia muy bien elaborada, y lo trabajan fuera de Venezuela primero, usando las narrativas, ¿cómo se dice? Los herramientas informáticas, pueden desarrollar un eco muy importante, porque hoy en día la crisis de Venezuela se está peleando en otros países, se está peleando en Colombia, se está peleando en Brasil, se está peleando aquí mismo en Venezuela, en Estados Unidos, perdón. Entonces eso les dejo con ese último sugerencia.
ese último mensaje y otra vez agradezco a 20 asociaciones ciudadanas, a 20 Venezuela, a Cathy por todo el apoyo y por tenerme en este foro chat. Estoy abierto a las preguntas de la audiencia. Gracias de nuevo, ha sido un placer, un honor compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Ok, gracias por las preguntas. Voy a tratar de agruparlos un poco con mis respuestas porque creo que algunas de las preguntas eran parecidas. Entonces, esta respuesta es para Irene Pérez, de Caracas, Irene Pérez de Caracas, Miguel Martínez de Chile, Ramón Arturo Martínez, que me parece que sus preguntas eran más o menos en la misma línea de qué se puede hacer para responder a esto. ¿Qué puede hacer el ciudadano común en Venezuela? ¿Qué puede ser 20 Venezuela como organización de la sociedad civil? ¿Y cómo se puede responder a esto, la resistencia que se puede hacer en Venezuela? Bueno, yo creo que hay tres cosas que se puede hacer y más son cosas que creo que ya lo están haciendo, pero que hay que estar conscientes de la importancia de lo que están haciendo. Uno es las narrativas. Todo en la presentación, también creo que en la presentación de Carlos Blanco, varias veces cuando vas a escuchar sobre este tipo de conflicto asimétrico, vas a escuchar sobre la importancia de las narrativas. Y no solo de cualquier narrativa, pero tienen que identificar las narrativas correctas. Eso requiere un poco de análisis y prueba. O sea, a veces uno piensa que tiene la narrativa correcta, pero después lo lanza y ves que no pega como uno pensaría. Entonces yo creo que tener esas narrativas correctas es muy importante. Entender la contranarrativa del régimen también es importante. O sea, saber cómo el régimen les están manipulando. Más allá de simplemente llamar, digamos, cualquier actor de la oposición como un falso opositor. Más allá de entender que alguien puede ser corrupto, es mejor entender qué tipo de mensaje equivocado lo está haciendo, por qué es equivocado y desmantelar esa narrativa falsa. O sea, si mucho tiempo creo que perdimos en el aspecto donde narrativas falsas estaban creciendo y contranarrativas estaban amplificándose dentro de la oposición venezolana. Yo creo que eso es la primera, narrativas. La segunda sería la diáspora. La sociedad venezolana ya no es solamente en Venezuela, cuando casi 10% de su población está fuera del país. Y hay comunidades venezolanas muy grandes en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en España. O sea, yo creo que es muy importante organizar estas diásporas. Las diásporas venezolanas pueden tener mucho poder, no solamente para ayudar a la situación en Venezuela, pero también para mover la política fuera de Venezuela. La salida de Venezuela tiene que pasar con la voluntad política de los gobiernos que están fuera de Venezuela, principalmente en América Latina. Entonces yo creo que Mente Venezuela o la sociedad venezolana puede tener un rol muy importante en organizar la diáspora para esta dirección. Y por último, yo creo que en este aspecto yo veo que en Venezuela hay siempre han habido varios esfuerzos de tomar la calle y hacer manifestación. Yo creo que más que cualquier cosa, la resistencia civil puede ir dirigido específicamente a los actores externos, porque lo han dicho que Venezuela es un país ocupado, es un país que tiene ya una intervención extranjera. Yo creo que resaltar ese punto, amplificarlo, es muy importante porque aquí, no, bueno, ahora es un poco más que antes, pero por general siempre se ha pensado que la presencia extranjera de Cuba, de Rusia, de Irán, de China, de Turquía, es es un factor adicional al conflicto en Venezuela en vez de ser el factor principal, lo cual yo creo que es el factor principal. Esas tres cosas yo creo que construyendo las narrativas, identificando y desmantelando las contranarrativas, organizando la diáspora y llamando atención al aspecto internacional, pues se puede hacer desde esta respuesta es a Edgardo Landieta, si me equivoco con su nombre. Edgardo Landieta, sí. Una buena pregunta sobre si Estados Unidos está listo para este tipo de amenaza o este tipo de conflicto asimétrico.
Mira, eso es una buena pregunta porque yo creo que a veces hay una concepción equivocada sobre la potencia de Estados Unidos que tiene en este campo. Estados Unidos es una potencia mundial, obviamente, es una potencia militar mundial, pero eso es más a nivel convencional. O sea, nuestras Fuerzas Armadas son una de las mejores, más equipadas, más preparadas, más entrenadas y más comprobadas en el combate que cualquier ejército en el mundo. Sin embargo, en las guerras de última generación, en las guerras prácticamente desde la guerra de Vietnam, no hemos tenido un récord muy positivo de éxito. O sea, en Vietnam se puede decir que ganamos la batalla de terreno en Vietnam, pero perdimos la guerra al final porque nunca pudimos derrocar a los comunistas. En Somalia, en 93, tampoco Estados Unidos ha podido sacar a los warlords que estaban en Somalia más bien nosotros nos tuvimos que salir del país después del incidente de Black Hawk Down. Lo mismo pasó en Irak, la guerra de Irak. Iniciamos la guerra en 2003, sacamos a Saddam Hussein y bueno, realmente esa parte de la operación fue muy exitosa. Sin embargo, la guerra más larga de la insurgencia en Irak comenzó en 2004 y nos costó muchísimo hasta el punto donde hoy en día no se puede decir que Estados Unidos ganó esa guerra en Irak porque realmente no, el objetivo no fue claro, fue nubloso y nuestros enemigos se fueron apoderándose de la política en ese país. Afganistán es lo mismo y se puede seguir yendo en este tipo de ejemplos de Siria. Estados Unidos depende mucho de su conocimiento a nivel de guerra convencional. Hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice que siempre se pelea la última guerra y nosotros siempre queremos pelear ese tipo de guerra convencional porque sabemos que nos va a ir bien, porque nosotros estamos muy preparados y muy listos para eso y hay muy pocos adversarios que nos pueden amenazar en ese sentido. Pero es por eso mismo que los enemigos de Estados Unidos han empezado a adoptarse a esta forma de guerra asimétrica y empezar a usar esa guerra asimétrica como su principal doctrina de sus fuerzas armadas. Entonces Rusia, China, Irán no van a pelear con Estados Unidos de una forma convencional. No están buscando ese tipo de pelea porque saben que no les va a ir bien. Entonces ellos están usando todo lo que es la guerra asimétrica y en ese aspecto Estados Unidos no está preparado. Yo he dicho esto en diferentes entrevistas y a veces en ese momento cuando estaba diciendo en 2019 o 2020 o tal vez un poco antes también me miraban un poco raro porque me preguntaban qué pasa si Estados Unidos interviene en Venezuela, así qué pasa si realmente mandamos a soldados a Venezuela para derrocar al régimen de Maduro. Yo dije, mira, que Maduro salga y de que tal vez varios del régimen se empiezan a correlar, va a pasar, pero ¿qué va a pasar después? Porque hay actores no estatales, hay milicias, hay actores externos. Eso en Venezuela se puede poner muy complicado y puedes terminar peor de lo que está, aunque eso es difícil pensarlo, pero puede terminar mucho peor. Entonces yo dije que si Estados Unidos se mete de una forma convencional militarmente en Venezuela, Estados Unidos pierde. Y simplemente con la campaña informática que harían en nuestra contra a nivel de deslegitimización, yo creo que nos costaría muy caro hacer cosas así. Entonces tenemos que buscar formas mucho más efectivas que nos pueden llevar a un resultado más exitosa. Pero es una buena pregunta porque realmente para que no pienso es un gran debate aquí en Estados Unidos, pero Estados Unidos no está bien preparado para los conflictos asimétricos y eso fue demostrado durante el tiempo. Ok, esta es una pregunta que creo que no lo vi al principio, pero es una pregunta de Ramón Bejarano. A ver si lo encuentro otra vez, creo que se me perdió otra vez. Aquí está, Ramón Bejarano desde Puerto Ordaz. Y la pregunta es cómo se puede frenar los convenios que se ha establecido con el régimen de Rusia y otros países de manera violenta, las condiciones y los derechos humanos, entre ellos concesiones de privatización de empresas. Mira, yo no sé si hay algo que desde Venezuela se puede hacer para frenar eso, porque el régimen obviamente va a hacer lo que le da la gana. Sin embargo, yo creo que es interesante tomar esto en cuenta cuando empiecen a construir las narrativas. Yo creo que mucho de la intención siempre ha sido enfocado en el régimen de Maduro. El régimen de Maduro no es nada más que un títere
desde estas potencias extranjeras. Cuba obviamente es la más visible, es la más presente que se puede ver, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas, pero Cuba tampoco hace decisiones unilaterales sobre lo que va a hacer en Venezuela. Los que realmente están tomando decisiones de lo que van a hacer en Venezuela son estos países, son Rusia, China, Irán. Esos tres países en particular tienen y ni siquiera yo diría uno sobre el otro, porque cada uno de esos países tiene un factor potente que les da peso en el conflicto de Venezuela. Rusia con el petróleo y las armas, Irán por lo que hablamos de las redes y la historia de las redes y las comunidades árabes que existen en Venezuela, y últimamente también con el petróleo, y China por la deuda. Entonces, estos tres países tienen más o menos un equivalente de peso en Venezuela y hay que tomarlo en cuenta. Hay que hay que visibilizar más la presencia de esos tres países y hablar en un contexto donde se está luchando contra esos países, porque fuera de Venezuela, usamos el Grupo de Lima, por ejemplo, la conversación, cuando el Grupo de Lima estaba muy activo sobre el tema de Venezuela, la conversación era más cómo sacar a Maduro, o cómo buscar una transición pacífica, o cómo buscar llegar a elecciones libres en Venezuela. Esos tres objetivos pues, también, pero esas tres cosas no van a pasar hasta que se busca cómo reducir la influencia de Rusia, China y Irán en su país. Pero en el Grupo de Lima no se quiso tocar esos temas con tanta potencia porque cada uno de esos otros países miembros del grupo estaban firmando sus propios convenios con China, sus propios convenios con Rusia, a lo mejor no tanto con Irán, pero no lo veían como Rusia y China eran como los principales adversarios en este conflicto. Ahora en 2021 yo creo que es mucho más claro que es así. O sea, Maduro simplemente es un títere de estas potencias, Cuba es otro títere de estas potencias y tenemos que ir a raíz del problema que son ellos, porque no solamente lo están haciendo en Venezuela, lo están haciendo en por lo menos 6 o 7 conflictos a nivel mundial, en Siria, en Yemen, en Ucrania, en Bielorrusia, en Corea del Norte y en otras partes del mundo. Entonces tenemos que tomar en cuenta la modus operandi de esta unidad. Ellos mismos se llaman la fuerza multipolar y tenemos que visibilizar eso mucho más. Yo creo que es algo que pueden hacer bien desde Venezuela. Bueno, entonces, último comentario. Creo que contesté todos, si no la mayoría de las preguntas. Muchas gracias otra vez por su excelente participación y por su interés y por las preguntas mismas. También veo que hay algunos comentarios también adicional al final, hablando de unos puntos muy importantes del crecimiento de la autocracia, el autoritarismo, que está no solo en América Latina, pero a nivel mundial, subiendo, si no me equivoco, según estos datos que estoy mirando aquí, que alguien mandó, de 48% en 2010 a 68% actualmente, que las poblaciones del mundo están viviendo bajo un sistema, un gobierno autocrático. Es evidente, esto se está viendo a nivel mundial y creo que en América Latina se está viendo en este momento en presente. Hace muy poco el gobierno de Bolivia, el régimen de Luis Arce, acaba de tomar presa a la presidente Janine Áñez, la que era presidente el año pasado, y le están haciendo prácticamente una persecución política. Esto también se estamos viendo en muchos países de la región, la liberación de Lula da Silva en Brasil, y vemos que hay un crecimiento de autoritarismo que está pasando en la región y eso es muy preocupante. Um, um, para todos y creo que un poco en Venezuela conocen muy bien cómo termina este crecimiento porque ya lo vivieron. Pero yo voy a terminar con un punto para decir que um, mire, yo creo que las alianzas a nivel internacional que ustedes pueden formar y no tienen que esperar a que lo haga el gobierno interino, lo pueden hacer desde la sociedad. Yo creo que más bien en algunos casos he visto que Venezuela lo ha hecho por su propio esfuerzo y mérito. Son con países que conocen la naturaleza de los adversarios con que están luchando. Lo que he mencionado durante toda la presentación, Rusia, Irán y China. ¿Quién está montando la lucha contra esos países a pesar de Estados Unidos? ¿Pero qué otros países? Bueno, si vas en el Medio Oriente es claramente Israel. Israel
ha hecho una lucha histórica, una lucha asimétrica contra Irán, donde Irán tiene mucha potencia en el Medio Oriente, tiene más misiles, tiene más grupos periféricos, su población es más grande, sin embargo han podido neutralizar, o sea, Israel ha podido neutralizar de cierta forma la amenaza iraní en su propia región por su conocimiento de cómo Irán opera, y ese conocimiento lo pueden compartir con Venezuela. Tengo entendido que Venezuela también ha firmado un convenio con uno de los partidos en el Knesset, que es el Parlamento en Israel, y me parece muy bien. Esa relación debería ser muy fuerte. También yendo al lado de Asia Pacífico, Taiwán es tal vez el país que ha luchado más fuerte a nivel simétrico contra una potencia que es China. China está en una ofensiva diplomática a nivel mundial para que no reconocen a Taiwán como un país, más bien uno de los últimos países que lo reconocen, Paraguay. China está presionando muy fuerte en ese aspecto, y hay que llamar hay que tomar en cuenta cómo Taiwán se ha defendido y qué tipo de narrativas han construido, cómo se han podido mover en el campo internacional. Yo creo que Venezuela tiene mucho a aprender en ese aspecto y puede mantener y manejar relaciones muy fuertes con Taiwán. Y por último, con Rusia. El grupo que más ha peleado contra Rusia en el siglo XXI, desde que la nueva Rusia ha resurgido bajo el liderazgo de Vladimir Putin, es esta alianza que se llama el Visegrad 4. El Visegrad 4 es Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia, si no me equivoco. Esos cuatro países son los países que han tenido una política más dura en frente de Rusia y han podido asegurar que el Europa oeste, el Europa central, no sea dominado por las políticas manipuladoras de Putin. Entonces, yo creo que esas alianzas se pueden fortalecer también. Hay muchos países que están viviendo el mismo tipo de amenaza de, de, de Venezuela. Justo el conflicto que está pasando con Armenia y Azerbaiyán en Europa Central, lo que ha pasado últimamente con Bielorrusia, para decir en conclusión que la geopolítica es muy importante. Y yo creo que los venezolanos pueden hacer tarea de alinearse con las oposiciones de otras partes del mundo para que enfrente este crecimiento de autoritarismo que estamos viendo a nivel mundial. Los que somos no autoritario, o queremos vivir bajo un mundo no autoritario, tenemos que unirnos fuerzas. Eso tiene campo para toda diferente preferencia política. Puede ser libertario, puede ser conservador, puede ser lo que llama nueva derecha, puede ser todo que no piensa que el socialismo, autoritarismo debería ser la forma de gobernar. Tienen que alinearse y moverse en la dirección conjunta. Y yo creo que es muy importante esto. Venezuela tiene una gran elección porque desafortunadamente su país ha sido uno de los primeros países en el siglo XXI que ha sido afectado por esta amenaza, y creo que ustedes pueden enseñar esto a todo el mundo y recibir el conocimiento del resto del mundo para ustedes. Otra vez, enormemente agradecido por su tiempo. Fue un placer y un honor compartir este tiempo con ustedes, y espero conectarme para la próxima oportunidad, y mucho agradecimiento y mucho respeto a todos los que han participado y todo el pueblo venezolano. Muchas gracias.